Creo que el despecho de la Carrió es su verdadero. Ahora, junto a ella emerge, ¿no? por otro lado, la mesa de enlace, la campaña mediática que potencia todos esos mensajes. ¿Tenemos un clima destituyente desde esa franja, como se planteó desde Carta Abierta en algún momento? Sí, lo que hizo Carta Abierta es ponerle la palabra destituyente a la esencia golpista que tiene la política hoy en todo el mundo. Creo que cuando pensamos la política como la eficacia de factores institucionales que dan permanencia en el tiempo a las construcciones políticas, en realidad hoy tenemos que pensar la época contemporánea como una época, para decirlo brevemente, quizá la palabra destituyente sea elegante, pero démosle el nombre de golpismo en el sentido que las instituciones democráticas o populares, o como en este caso el actual gobierno, que con sus grandes deficiencias mantiene una sensibilidad popular y una sensibilidad frente a una historia de progreso, digámosla en términos muy generales, están acosados por la esencia con la que se constituyeron las fuerzas de dominio, que son también muy complejas, pero que tienen un recurso golpista a su favor. Y el estilo de los medios, la retórica de los medios también es golpista. Esto no significa ninguna acusación, pero los grandes medios no significa una acusación porque los grandes medios se basan en construcciones de sentido, en uso de lenguaje, en uso del discurso, que tienen la necesidad de revelar una continua impetuosidad, una continua capacidad de atracción de vastos públicos. Y un marcaje de buenos y malos a priori. Y una estructura moral que es estructura evangélica básica, que los sacerdocios más avanzados no aceptarían de esa manera, pero es una estructura evangélica de buenos y malos que de algún modo presupone una construcción para vastísimos públicos que piden el golpismo como creación de sentido. Claro. Un golpismo en la vida cotidiana, un golpismo en el modo de relato, de la ficción de los medios de comunicación y una ficcionalización de la política en términos de golpismo también. Por eso, por más que no lo quieran, hay algo que los medios y los trabajadores de los medios, y algo que ninguna ley va a analizar correctamente, pero que hay que instalarlo como gran debate en la sociedad, es por qué los medios tienen esa permanente tentación abismal de colocar a los gobiernos democráticos frente al examen permanente, frente a la necesidad de ser investigados a veces de una manera inquisitorial, claro. Más allá de que efectivamente hay una discusión válida en la sociedad sobre lo empresarial, sobre la relación entre lo empresarial mediático, los políticos y su vida pública en relación a la vida privada. Esto último, si no se lo hace con cuidado y con una pertinencia argumental efectiva, evidentemente se presta a todo tipo de controles sobre la vida política por parte de ese ariete permanente, ese instrumento de carácter desarreglador y golpista que tienen los medios de comunicación. Es importante, a mí me interesa eso, porque muchas veces, conociendo el gremio, uno observa cómo no pocos periodistas descargan la responsabilidad de las barbaridades que están diciendo sobre sus empleadores. No está mal porque la responsabilidad básica es de la empresa, pero en el convenio de prensa se dice claramente que nadie está obligado a decir lo que no quiere decir. Aquí hay gente que hace cola para destituir, golpear y envenenar a la opinión pública. Bueno, un fenómeno nuevo, creo que a pesar de la tradición libertaria que tiene el periodismo, un fenómeno nuevo es precisamente el hecho de las empresas, de las grandes empresas periodísticas y comunicacionales, que son empresas sin más de la vida económica y que producen un tipo especial de mercancía, que es el lenguaje, un cierto tipo de lenguaje, pero también son empresas de la economía reproductiva, como las grandes corporaciones que fabrican heladeras. Claro. Bueno, en ese sentido, la pérdida de la autonomía de los periodistas es un fenómeno contemporáneo muy notable. Pérdida de autonomía que muchas veces se reviste de lenguajes autónomos, pero hay una secuencia de esa pérdida de autonomía que se puede datar en el último medio siglo, que debería llamar la atención a los organismos sindicales del periodismo también. Así es. Lo que estamos viviendo es peronismo, tiene vigor el peronismo. A ver, escuchamos un poco la parte social del anuncio de Cristina. Es muy importante señalar estas características, pero esencialmente la necesidad que tenemos de organizarnos socialmente para combatir la pobreza. La pobreza no es un fenómeno individual, es algo social y requiere la organización de toda la sociedad
en torno a esto. Ha habido y habrá siempre una discusión, pero en los últimos días ha habido una discusión acerca de números de la pobreza y de la efectividad o no de las políticas que hemos abordado. Ustedes saben que siempre hemos concebido que es un plan de país, un proyecto de país, de industrialización, de valor agregado, de generación de trabajo, de empresas, el mejor combate contra la pobreza, y lo hemos demostrado con los resultados de un país de haber recibido con 1/4 de su población en situación de desocupación y hoy estar en una desocupación de menos de un dígito. No es fácil determinar cuáles son los hilos que hacen que el peronismo mantenga vigor en amplias zonas de la sociedad, y tampoco es fácil señalar si lo que existe es una especie de costumbre colectiva o una determinación de seguir adscribiendo a determinado ideario. El peronismo lo has abordado varias veces como tema, además de como identidad, Horacio. ¿Qué reflexión te merece este vínculo entre un gobierno que se señala como peronista, planes sociales, ciertos reclamos? Bueno, no es fácil hablar de peronismo. Creo que el peronismo se encargó de que no fuera fácil hablar de peronismo. Es un tema complejo por naturaleza. Complejo porque la propia constitución del peronismo tiene el enunciado de que se dispersan sus sentidos y que es posible abordarlo con distintos sentidos. Y estos distintos sentidos, de algún modo, siguen actuando en la política contemporánea. Es posible que podamos prever si una futura secuencia en la Argentina de un peronismo muy derechizado, muy conservador, muy vinculado a, digamos, a los poderes agrarios incluso, que pueda aspirar a, digamos, a ejercer un dominio sobre la política argentina. Vamos a hablar entre Reutemann y de Narváez. Bueno, evidentemente algo pasó con el peronismo que puede a su nombre prestarse a este tipo de operaciones, ¿no? Del mismo modo se puede decir que casi en cumplimiento de lo que el peronismo se reservó como forma de su vigencia, es decir, abarcar distintos estilos, distintos énfasis, y un énfasis de izquierda o de izquierda nacional, como se quiera llamarlo. Creo que el gobierno expresa este último énfasis con infinidad de matices, porque evidentemente hay también estilos neodesarrollistas en el gobierno, hay en este momento respuestas que obedecen a impulsos de momento, muchas de ellas efectivas y de largo plazo, pero esta, por ejemplo, es una respuesta tomada bajo el impulso de la crítica que realiza el Papa, ni más ni menos que el Papa, que como en la Edad Media se mete en las políticas locales o en las políticas regionales como si fueran aptas para la presencia inmediata de su voz. Es un hecho, digamos, para emplear la misma palabra que el Papa empleó, es un hecho escandaloso esa intromisión del Papa. Eso no pasaba en países como la Argentina. Creo que de esa manera no pasó nunca, por mucho menos el general Roca expulsó a los obispos de 1880, creo que fue en 1880. Y Perón cortó lazos. Y Perón cortó lazos, de modo que el modo de retomar la Iglesia, el control del pensamiento social en Argentina es muy elocuente, y el hecho de que uno escucha a Monseñor Casareto, se refiere con formas amables al gobierno, sí. También hay muchos matices en cualquier fuerza política. Esto puede llevar... No, pero para terminar, quiero decir que de todas maneras hay un fuerte conglomerado en la Argentina donde algunas figuras de la Iglesia, no la Iglesia en su conjunto, son articuladoras centrales, y este peronismo que gira hacia una fuerza conservadora sin raíces sociales creativas, puede ser parte de este conglomerado que algunos obispos, y con la doctora Carrió de una suerte de emanación profética de corte menor, de una especie de vocero nervioso, para decirlo con otro concepto político que tuvo popularidad en la elección. En ese marco se abre entonces otro espacio. Por un lado el peronismo, tal y como lo está describiendo, con sectores sindicales, con intelectuales, pero también hay un costado crítico que por momentos se articula y por momentos rezonga. Escuchamos a Pino Solana.